El presidente Joseph Fielding Smith escribió la siguiente declaración en su libro Doctrina de Salvación. Dice, esta vida es el periodo más importante de nuestra existencia eterna. Ok, pregunta, ¿sabía usted esto? ¿Sabía que este es el periodo más importante de toda nuestra existencia eterna? Yo antes de preparar la clase no lo había visto así. Hola hermanos, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Hoy estaremos estudiando Alma 32 al 35. Y entre las doctrinas y principios que vamos a estudiar en esta clase están cómo adorar a Dios sin capilla. Hablaremos también de la oración y también de que esta vida es el tiempo para prepararnos. También hablaremos de la palabra de Dios, de la fe. Perfecto. Sabiendo de qué se trata la clase, vamos a comenzar. Recuerde siempre leer las escrituras asignadas con oración. Y es bueno también tener lápiz y papel a la mano para escribir la inspiración que tenga. Perfecto. La pregunta para comenzar la clase, sabe, siempre me gusta empezar con una pregunta. Y la pregunta es, de lo que estudió esta semana, ¿qué fue lo que más le impactó y le hizo hacer algunas metas o cambios? ¿Qué le acercó más al Salvador? Mientras se acuerda, vamos a leer los encabezados de los capítulos 30 al 35. Capítulo 32. Alma enseña a los pobres cuyas aflicciones los habían humillado. La fe es una esperanza en aquello que no se ve y que es verdadero. Alma testifica que ángeles ministran a hombres, a mujeres y a niños. Alma compara la palabra a una semilla. Esta se debe plantar y nutrir. Entonces crece hasta llegar a ser un árbol del cual se recoge el fruto de la vida eterna. Capítulo 33. Se nos enseñó que los hombres deben orar y adorar en todo lugar, y que los juicios se apartan a causa del Hijo. Senoc enseñó que la misericordia se concede a causa del Hijo. Moisés levantó en el desierto un símbolo del Hijo de Dios. Capítulo 34. Amulek testifica que la palabra está en Cristo para la salvación. Si no se efectúa una expiación, todo el género humano deberá perecer. Toda la ley de Moisés señala hacia el sacrificio del Hijo de Dios. El plan eterno de la redención se basa en la fe y en el arrepentimiento. Orad por bendiciones materiales y espirituales. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Labrad vuestra salvación con temor ante Dios. Capítulo 35. La predicación de la palabra destruye las artimañas de los soramitas. Expulsan a los convertidos, los cuales se unen al pueblo de Amón en Gersón. Alma se aflige por la iniquidad de su pueblo. Perfecto. Habiendo escuchado ya los encabezados, dígame ahora, de lo que estudió esta semana, ¿qué fue lo que más le impactó y le hizo hacer algunas metas o cambios y le acercó más al Salvador? Déjeme su comentario, por favor, para saber. Para mí definitivamente fue Alma 34, del 31 al 35. Fue un llamado de atención a hacer las cosas que tengo que hacer, a dejar de posponer, a trabajar en mis metas, a buscar hacer las cosas y ponerme mucho más empeño a lo bueno que ya estoy haciendo, a estar más consciente de mis metas y a vivir cada día en pos de la excelencia. Como ya sabemos, Alma, con un poderoso equipo de misioneros, estaban predicando a los soramitas, que eran un pueblo que se apartó de los nefitas dirigidos por un hombre llamado Során. Ellos se creían un pueblo escogido por Dios, pero no creían en Cristo. En Alma 31, del 13 al 23, habla exactamente de su manera de adorar a Dios y todo esto. No lo vamos a leer, pero sí les voy a dar un resumen. Era la manera en que ellos lo hacían era la siguiente: ellos se subían en una plataforma, ellos tenían un lugar para adorar, ¿verdad? Cada quien que quería adorar
iba, se montaba en esa plataforma y daba una oración, y esta oración era igual, todas iguales. Y había que tener un requisito para poder subirse ahí y adorar. Era que tenía que ser rico. Las oraciones de ellos eran repetitivas y también decían más o menos, pensaban de que sí, Dios existe, sin embargo no creían en Jesucristo, no creían en un Cristo. Y también no creían en las escrituras, pensaban que eran locas tradiciones, no creían en la ley de Moisés. Y adicional creían que ellos habían sido un pueblo salvo y escogido. Gracias a que no sé realmente, pero ellos pensaban así. Y luego de orar así, de adorar, cada uno se iba a su vida normal, olvidándose de Dios. Alma y Amulet, ellos se separaron, bueno, del grupo que estaba con Alma y Amulet se fueron al cerro Onida. Y ellos estaban predicando y llegó otro grupo de personas que quería hablar con Alma y le preguntaron algo. Vamos a leer Alma 32 del 4 al 5. Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos de quienes hemos estado hablando, de aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo, «He aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas, que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos?» Analicemos lo que pasaba con estos soramitas. Ellos habían supuesto que solo había un día para adorar a Dios y un solo lugar. Ahora vengamos a este tiempo. Y se ocurre pensar, ¿de verdad Mormón tuvo que haber visto nuestro tiempo para poder escribir exactamente acerca de esto? En este tiempo estamos como los soramitas pobres que no tenían un lugar, es decir, no tenían capilla, no tenían un templo para adorar a Dios, los soramitas pobres. Y quizás nosotros podemos caer en la tentación de pensar de que no tenemos un lugar donde adorar a Dios y sentirnos atribulados por esto. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos y para adorar a Dios, aun cuando no podamos ir a las capillas o podamos ir al templo. Vamos a escuchar lo que Alma les dijo a los soramitas. Vamos a leer Alma 32 del 9 al 11. He aquí, vuestro hermano ha dicho, ¿qué haremos? Porque somos echados de nuestras sinagogas, de modo que no podemos adorar a nuestro Dios. He aquí os digo, ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además, quisiera preguntar, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Recordemos, hermanos, nuestra manera de adorar a Dios no puede ser de domingo en domingo, sino que necesitamos ser autosuficientes espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro profeta Nelson en su discurso cuando fue llamado profeta? Yo se los leo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser autosuficientes espiritualmente, así como temporalmente. Necesitamos buscar las maneras de estar cerca de nuestro Padre Celestial, cerca de Jesucristo. No importa la circunstancia que vivamos. Alma y Amulet en estos capítulos del 32 al 35 nos dan ciertas pautas. Bueno, se la dieron los soramitas, pero podemos tomarla para nosotros. Y estas pautas o de lo que le hablaron a los soramitas es
acerca de la palabra de Dios, que es la Escritura, de la fe, de la oración, de la expiación, hablaron del arrepentimiento, de la humildad. Y les invito para que pueda leer y tomar lo que necesite y ponerlo en práctica. Lamentablemente no tenemos el tiempo para desglosar todos los temas, pero aquí vamos a hablar de algunos. Alma compara la palabra con una semilla. Y vamos a leer lo que dice en cuanto a la palabra y la semilla. Leamos Alma 32, 28, 30 al 33. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. ¿Y qué es la palabra que Alma habla aquí? Es la palabra de Dios. ¿Y dónde podemos hallar la palabra de Dios? En las Escrituras. Está la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio. Y me gusta mucho cómo Alma hizo énfasis en que nosotros podemos juzgar y saber si la palabra es buena. Es decir, si el Libro de Mormón es verdadero. Y haga lo que explicó a Alma. Ponga a prueba la semilla, es decir, la palabra, ponga a la prueba. Y haga o cumpla con los principios que dice el Libro de Mormón. Y allí usted se dará cuenta de que es verdadero, porque todo lo que es de Dios induce a hacer lo bueno. Por cierto, ¿cómo va con la tarea de la semana pasada de leer el Libro de Mormón con espíritu de oración cada día? Cada día, por favor, hágamelo saber en los comentarios. Escríbame y dígame cómo le fue esta semana. Y también del ejercicio de tener las armas bajo tierra. ¿Está todo bien? Perfecto. Después que Alma le explica acerca de la palabra de la fe a los oramitas, Amulet le habla acerca de la oración. Y vamos a leer un poco y preste atención en dónde y cuándo podemos y debemos orar. Vamos a leer Alma 34, 20, 21 y 26 al 27. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y luego Amulet explicó
¿por qué cosas podemos orar? Vamos a leer Alma 34, 22 al 25. Sí, clamad a él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten. Ok, ya sabemos por qué cosas orar, ¿no? Por nuestras familias, por nuestro trabajo, por las personas necesitadas, para que no caigamos en tentación. Perfecto. Después de hacer todo esto, después que nosotros oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestro país, por las personas necesitadas, ¿qué más podemos hacer? En el versículo 27, Amulet nos explica que necesitamos tener nuestra mente puesta una oración. Es como una conversación con Dios, que nuestra mente esté rebosando, nuestro corazón esté rebosando en una oración de agradecimiento a Dios y en beneficio por otras personas. Y la pregunta es, después de hacer todo esto, queda listo, ya no necesitamos hacer más nada. Vamos a leer Alma 34, 28, a ver qué otra cosa necesitamos hacer. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo. Porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Realmente tenemos que trabajar según lo que pidamos en nuestra oración. Debemos ser las manos del Señor en nuestra familia, en nuestra comunidad, según nuestras posibilidades. A nadie se le pide que vaya más allá de sus fuerzas, pero sí se nos pide que seamos las manos del Señor y que nos ayudemos unos a otros, que seamos caritativos. Quiero contarles la historia de un hermano de la Estaca Guayana. Voy a llamar a este hermano el hermano X. Él se dio cuenta de que otro hermano, y a este lo llamaremos el hermano Y, tenía los zapatos rotos. Pero el hermano Y también es un señor que trabaja en la panadería, es panadero, y su esposa ha estado enferma durante 10 años. Y a pesar de que ha trabajado, pero su esposa enferma, le ha costado muchísimo. Además, imagínense con la situación país que vivimos, todas estas dificultades, se dio cuenta el hermano X que el hermano Y no tenía zapatos y se acordó que tenía unos zapatos y lo invitó a su casa y le dijo que fuera y le acercó y le dijo, mire, aquí está. Le regaló unos zapatos y unas camisas que tenía. Lo grandioso es que cuando el hermano Y vio las cosas que tenía el hermano X para él, se puso a llorar. Y el hermano X también se puso a llorar. Y cuando me contaron la historia, me conmovió muchísimo. Quería compartirlas con ustedes. Hermanos, no necesitamos comprar, o quizás solo tengamos que buscar lo que tenemos que podemos compartir. No más a prisa, no necesitamos ir más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos dan, pero sí podemos hacer algo por nuestros semejantes. Piense en lo que podría hacer por otras personas. Esa es la tarea de esta semana. Piense en lo que podría hacer por otras personas. Ore y hágalo. Listo, sencillo la tarea de esta semana. Y para terminar, Amulet, al dirigirse a los soramitas, le recuerda
que este es el tiempo que tenemos para prepararnos para la eternidad y los invita a arrepentirse. Vamos a leer Alma 34, 31 al 35. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros. Y este es el estado final del malvado. Al empezar la clase les leí la declaración del presidente Joseph Fielding Smith, que dice: esta vida es el periodo más importante de nuestra existencia eterna. En realidad tengo que admitir que antes de estudiar la clase no lo había visto de esta manera, aunque es muy obvio si estamos aquí para prepararnos a ver a Dios o estar con Dios, es el periodo más importante. Sin embargo, aunque es tan obvio, yo no me había dado cuenta. Yo pensaba que, bueno, pudo haber sido antes, pero no. Ahora, hoy es el tiempo de que podemos hacer algo para poder regresar con Dios, para prepararnos para la eternidad. Hermanos, es mi invitación para que pueda tomar decisiones y acción a partir de esta declaración, para que seamos encontrados sin mancha ante Dios, para que pueda trabajar. Y ya estamos trabajando en ello, entonces pongámosle énfasis y no soltemos, seamos como los del pueblo de Antinefile y seamos firmes e inmutables. Vayamos y sigamos con las armas de guerra desechadas. Leamos el libro de Mormón, oremos al Señor, tratemos de tener siempre el Espíritu Santo con nosotros. Importante, lo que oremos, pidámosle a Dios y hagamos lo que haga falta. Dios no puede hacer o no va a hacer, no es que no pueda, no va a hacer las cosas que nosotros sí podemos hacer. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Entonces, hagámoslo. Decida qué cosas va a hacer por su prójimo y hágala. Pues solo una a la vez, solo una a la vez. Y a medida que lo hace, va a progresar. Sé sin ninguna duda que esta iglesia es verdadera y que Jesucristo nos ama. Y que seguir estos principios nos acercan al Salvador, o me acercan al Salvador. En nombre de Jesucristo, amén.